Buenas tardes, amadísimos hermanos y hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador, transmitiendo a través del alumbrador cristiano y a través de mi especial programa Te Daré lo Mejor. Yo quiero hacerles de su conocimiento el por qué se llama nuestro programa Te Daré lo Mejor, y está sustentado en dos versículos bíblicos. Uno es el Salmo 81:16, donde dice: les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Y este mismo salmo se repite en 147:14. De manera que eso fue lo que a mi esposa y a mí hace 4 o 5 años, cuando nos iniciamos en este ministerio, decidimos llamarle a nuestro programa Te Daré lo Mejor, basado en palabra de Dios. Bueno, el día miércoles 5 de la tarde, hora de El Salvador, estamos transmitiendo acerca de la vida y ministerio de Cristo. Esta tarde vamos a ver la lección número 101, y el tema o el subtema que vamos a estar estudiando es el costo de ser discípulo. Vamos a ver la parte 1. También quiero dar la aclaración que el miércoles pasado no tuvimos la clase normal debido a una consulta médica que tuve y que ya no pude salir a tiempo. Hoy he tenido otra consulta médica, pero gracias a Dios me dieron la hora de más o menos las 3 de la tarde y he podido llegar a tiempo. El siguiente miércoles también tendré la última consulta de esa serie que estoy teniendo, y también me han dado hora temprana, de manera que espero estar con ustedes a la hora de la transmisión. Y por cierto, les pido sus oraciones precisamente por mi salud. Son problemas que estoy teniendo en mis rodillas y me están inyectando el ácido hialurónico para paliar el dolor en ambas rodillas, así como la inflamación. Bueno, vamos a pedir la dirección de nuestro Señor y luego procedemos al estudio. Padre eterno, nuevamente estamos agradeciéndote porque nos permites retomar el estudio de tu palabra acerca de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esta gran bendición que me permites el estar transmitiendo palabra tuya. Siempre tú recibes la honra y gloria, y que cada hermano y hermana siempre sea muy, muy edificado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el costo de ser discípulo. Yo le hago a usted una interrogante. ¿Ha sido usted alguna vez, o ha tenido, mejor dicho, usted alguna vez una mala experiencia con una compra importante que traiga garantía por escrito de devolución del dinero? Yo lo he tenido. Yo recuerdo hace quizás, puedo decir unos 15 años o 20 años, que allá en California mandé a hacer unos lentes graduados, y yo fui a predicar una campaña y aproveché que iría a hacer ese viaje, y entonces dije, allá me salen más baratos.
Y dicho y hecho, en los 8 o 10 días que estuve, me dieron los lentes, pero cuando me los puse, miraba fatalmente. Pero al mes yo tenía otra campaña siempre en ese estado, y regresé, les hice el reclamo, ellos bien diligentes fueron, me lo repitieron, a la semana me los entregaron, y cuando los probé, exactamente lo mismo, y yo les dije que no, que me devolvieran el dinero. En Estados Unidos no es como en nuestros países, que cuando usted reclama devolución de dinero, usted es bendecido si se lo devuelven con facilidad. En Estados Unidos no, me dijeron firme aquí, y de inmediato me regresaron la totalidad del dinero. Cuando yo vine aquí fui a una óptica que siempre he usado, y claro, había un error profesional por el cual yo no podía ver. Por eso estoy ilustrando esto. ¿Ha tenido usted alguna vez una mala experiencia con una compra importante que traía garantía por escrito de devolución del dinero? En el caso mío, yo fui bendecido, pero en la mayoría de los casos realmente no sucede. Le repito, aquí en nuestro país, si usted quiere devolución de algo, le dan las mil y una vueltas para no devolverle, y quieren que le lleve otro producto, pero devolverle el dinero no quieren. Bueno, luego más adelante, cuando el producto no funcionó como se prometía, como le decía, a lo mejor usted solicitó un reembolso tan solo para oír. Bueno, lo sentimos por el problema que usted ha experimentado, pero eso no lo cubre la garantía. Por favor, le dicen, lea usted la letra menuda. Es una letra que usted la puede ver muchas veces solo con luz del sol, ni siquiera con estas luces que me alumbran a mí para dar estas clases. Puede que los humanos usen letra menuda, pero no así Cristo Jesús. Cuando Él llamaba a los hombres a ser discípulos, les decía exactamente lo que se les exigía y lo que debían esperar. Como le digo, si usted ha tenido tal experiencia, puede usted en estos momentos imaginarse la mala situación que ha tenido. En ningún otro campo es más aparente lo anterior que en los textos que estamos estudiando ahora. Jesús estaba en el camino a Jerusalén. Note lo que dice Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. En esta ciudad le esperaban persecución y tribulaciones, y al final le esperaba la muerte. Dice Lucas 9:44. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Cuando él iba en el camino, dice Lucas 9:57, porque estamos estudiando el capítulo 9 de Lucas. Dice Lucas 9:57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Se encontró con 3 candidatos a discípulo. El reto que les planteó a estos no dejó duda alguna en cuanto a la dedicación que él esperaba. Cuando uno lee lo que Cristo les dijo a estos hombres, sus palabras podrían parecer severas. Sin embargo, hay varios aspectos que se deben considerar. Y yo le menciono al menos
4 de esos aspectos. El número 1 es que la mayoría de nosotros no estamos familiarizados con las costumbres de aquellos tiempos. Un conocimiento de tales costumbres podría hacer que se interpreten de modo diferente las peticiones que se hicieron y la respuesta que dio Jesús a estas. Número 2. El Señor podía leer la mente y el corazón. Dice Mateo 9:4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Mateo 12:25 y varias citas hablan de esta misma situación del conocimiento que tenía nuestro Señor. Mire lo que dice Mateo 12:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Lucas 5, versículos 20 y 22 nos dice, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Luego en Lucas 6:8 dice, mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Dice Juan 1:47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Luego en Juan 2:25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y por último, en Juan 21:17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que se le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aun cuando la petición de una persona parezca razonable, Jesús sabía lo que la persona estaba pensando realmente. Número 3. Era una batalla a la cual se dirigía Cristo. No tenía tiempo para principiantes pusilámines, o sea, principiantes con una actitud débil, pues. Y número 4, Jesús no requirió nada de estos hombres que él mismo no exigía de sí mismo. En este estudio el propósito es atenuar la severidad sin suavizar las exigencias. Al igual que en aquel tiempo, Cristo llama hoy a una total consagración. El texto primordial de este sermón será Lucas 9, versos 57 hasta el 62, aunque un suceso parecido se recoge en Mateo 8, versículos 19 hasta el 22. Se hayan referido a un mismo suceso o no, no es algo que sepamos. Sin embargo, los dos pasajes se parecen tanto que resulta muy provechoso estudiarlos juntos. Por eso es que estoy hablando acá sobre esta situación que les presento en una forma que es bastante clara, por decirlo así. Entonces, pero ¿qué es lo que vamos a ver ahorita a continuación? Lo que vamos a ver es
candidatos a discípulos de aquel tiempo, candidatos a discípulos que se dieron pues en aquel tiempo. El candidato impulsivo es lo que vamos a ver primeramente, que está considerado en los versos 57 y 58. El primer candidato a discípulo dijo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Lucas 9:57. Cuando Jesús llamaba a un discípulo, él siempre le decía: sígueme. Lucas 9:59 dijo, lo dice, y dijo a otros: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Mateo 4:19 dice: y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Mateo 9:9 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo 10:38 dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y luego en Mateo 19:21, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Este hombre respondió al desafío de Jesús diciendo: te seguiré. Además, no puso límites a cuán lejos iría, pues él dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Yo le digo, compare este pasaje con las impulsivas afirmaciones sin reservas que hizo Pedro, por ejemplo, en Juan 13:37. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Lucas 22:33 dice, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Sería muy difícil criticar tan firme determinación si el evento al cual se refiere Mateo 8 es el mismo. El hombre que así habló era un escriba. Dice en Mateo 8:19, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. La mayoría de los escribas eran adversarios de Cristo, porque miren lo que nos dice Mateo 9:13. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. También notemos lo que dice Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, noten, usa escribas y fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y en Mateo 15:1 y 2 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos, note usted esto, escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen. Entonces, debió de haber sido muy emocionante, pues, que alguien de las tiendas enemigas decidiera unirse a la suerte de los discípulos. Sin embargo, cuando Jesús miró en el corazón de aquel hombre, él vio que éste no estaba entendiendo plenamente el significado de las palabras que estaba diciendo. Aparentemente veía multitudes, milagros y entusiasmo
donde Cristo deseaba que viera negación de sí mismo, sacrificios y padecimientos. Era como el hombre que se alista en el ejército por lucir el uniforme, por los desfiles y por las medallas, sin darse suficiente consideración a la disciplina y, por supuesto, al peligro de la muerte. Notemos que el Señor ni aceptó ni rechazó la propuesta de aquel hombre. En lugar de esto, lo que hizo fue señalarle lo que podía esperar si lo seguía. Después de esto voy a dar varias aclaraciones importantes en relación a este versículo. Dice aquí en el verso 58 de Lucas 9: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Los animales salvajes y las aves tienen casas a las cuales pueden volver al final del día, pero Cristo no tenía domicilio fijo. No hubo lugar para él en el mesón. Dice en Lucas 2:7: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Tampoco lo hubo en la tierra de los Gadarenos. Usted puede consultar esto si va a Marcos capítulo 5, y tampoco hubo en Nazaret lugar para él. Mire, usted puede consultar en Lucas capítulo 4. La vida de Jesús comenzó en un establo prestado y terminó en un sepulcro también prestado. Miren qué cosas, hermanos y hermanas. El apóstol Pablo escribió en su segunda carta a los Corintios capítulo 8, versículo 9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué contraste entre esto y los televangelistas de la teología de la prosperidad? Esos evangelistas de la teología de la prosperidad que hacen gala de sus mansiones, que hacen gala de sus propiedades, que hacen gala de sus yates como prueba de que Dios aprueba los ministerios de ellos. He aquí un mensaje para los que quieran ser predicadores y misioneros. No vea usted la obra como una carrera que le recompensará con dinero y que le recompensará con posesiones. Más bien, comprométase con un ministerio y luego confíe en que el Señor proveerá para las necesidades de los lujos de la vida, no a los lujos de la vida, mejor dicho. Dice en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, doy varias aclaraciones como les prometí. En cuanto a las zorras eran abundantes en los lugares por donde Jesús viajó y enseñó, como también lo eran las aves. Mire, por ejemplo, voy a poner varios ejemplos bíblicos. Dice en Jueces 15:4: y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada dos colas. Luego vamos a Nehemías 4:3: y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Claro, yo no estoy leyendo esto para dar explicaciones del aspecto teológico que encierra, sino para
dar a entender sobre la situación de las zorras. En el Salmo 63:10 dice: los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. En Cantares 2:15 dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. En Lamentaciones 5:18 dice: por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. En Ezequiel 13:4 dice: como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Dice en Mateo 6:26: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Otra nota aclarativa de este versículo que usé es la palabra griega que se traduce por nidos. Esta palabra significa literalmente lugares para acampar. Eso es lo que significa nidos, lugares para acampar. Este concepto incluiría no solo nidos, sino también sitios para pasar la noche. Luego se usa el Hijo del Hombre, que se refiere precisamente al mismo Jesús. Luego la expresión no tiene dónde recostar la cabeza era una forma metafórica de decir que no tiene casa. ¿Ve? Es decir, hay una versión que usa una expresión que significa lo mismo: no tiene dónde colgar el sombrero, o sea, no tiene casa, pues. Entonces, y luego de vez en cuando Jesús tenía una casa en la cual podía dormir al llegar la noche, tal como fue la casa de Pedro en Capernaum y la casa de María y Marta en Betania, pero no tenía lugar fijo de residencia. La mayor parte del tiempo, él y sus discípulos hacían recorridos de un lugar a otro. Entonces, no era que Jesús se estuviera quejando, ni que estuviera buscando conmiseración para él, o sea, que se lastimaran de él, pues. Era que estaba dando a conocer el estilo de vida que había elegido voluntariamente. Es decir, él había dejado el cielo voluntariamente y había salido de su casa en Nazaret voluntariamente. Tampoco era que estuviera tratando de disuadir al hombre que quería ser discípulo, sino que estaba procurando que éste se diera cuenta de lo que implicaba ser seguidor de él. El mensaje del Señor para el candidato impulsivo fue: primero, le dice en otras palabras, primero considere si puede. Es lo que tiene que usted tomar en cuenta, le está diciendo el Señor. Primero, considere si puede, por supuesto, llegar a ser su discípulo. En Lucas capítulo 14, versículos 27 al 30, mire lo que dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Por eso es que él está diciendo, primero considere si puede. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Se presenta pues otra ocasión cuando Jesús dijo
a unos candidatos a discípulos que debían considerar si podían serlo. Mire, esto es como una ilustración bien práctica. Si usted va a hacer una modificación en su casa en cuanto a construcción se refiere, a eso me refiero yo. Usted contrata un albañil, un maestro de obra, un arquitecto, lo que sea. Yo le digo, le doy este consejo: siempre presupueste un 30 o 40% más del presupuesto que le han dado, porque casi siempre sucede que, mire patrón, le dice, o mire jefe, mire patrón, fíjese que se me olvidó tomar en cuenta esto. Al siguiente día, mire patrón, se me olvidó tomar en cuenta esto. Por eso es la ilustración que le estoy poniendo acá. El Señor le está diciendo a aquellos que Él estaba llamando que le siguieran: usted primero considere si puede llegar a ser discípulo. ¿Por qué? Porque el trabajo al cual le estoy llamando no es cualquier trabajo, es un trabajo completamente duro. Por ejemplo, otra ilustración: a un joven que ambicione ser médico, por lo general le decimos que es noble su ambición, pero que primero considere si puede llegar a hacerlo. Y le explicamos: si usted ya ha entendido la dedicación que se requiere para resistir años de estudio, años de internado, años de sacrificios, años de aguantada de hambre, años de desvelos, y yo le digo esto porque nuestra hija menor es médico de profesión y entendemos perfectamente bien esto. Y todavía usted está dispuesto, una vez ha considerado todo esto, a entregarse con tal dedicación. Ni lo piense. Yo le digo otra vez, cuando el Señor le está diciendo primero considere si puede, yo le digo aquí también, considere si puede. Este es buen consejo para quien desea obtener un título, para quien aspira a ser, por ejemplo, un atleta de clase mundial. Usted cuando ve esos atletas que ganan la primera medalla, hombre, esos atletas han pasado días, meses, años entrenándose. Entonces, para quien desea pues casarse, también tiene que considerar esta situación. Y para la pareja que también decide tener un hijo, también necesitan considerar que aquel hijo va a necesitar de manutención hasta que lo formen. La mayoría de las veces nos abstenemos de decirles a las personas que consideren si pueden. Antes les infundimos determinación para que lleven a cabo lo que han resuelto hacer, sin pensar en las dificultades que se le presentarán. Hasta cierto punto esto es bastante erróneo cuando no se hace ver esta situación cuando se va a emprender determinada empresa. ¿Ve? Y esto es lo que el Señor estaba haciendo, pues, cuando estamos presentando este mensaje, lo que es el costo de ser discípulo. Usted conoce bastante sobre la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, y con esto voy a terminar mi disertación de esta tarde, dice en Mateo 13:18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Una de las clases de tierra en la tierra era la tierra superficial. En esta tierra la planta brotó pronto
pero cuando el sol resplandeció en el cielo, con la misma prontitud la quemó. Miren lo que dicen los versos 5 y 6 de este capítulo 13. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Cristo dijo que esto representa, pues, al que oye la palabra. Mire lo que dice en los versos 20 y 21. Que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, ¿qué es lo que quiero presentarles, hermanos? El Señor no deseaba que este candidato a discípulo terminara de tal manera. Y el mensaje es lo mismo para nosotros. El Señor no desea que nadie que ha venido a Él, nadie que ha venido a obedecerle, nadie que se determinó, un día creyó, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor no quiere que nadie desfallezca de esta decisión que un día hizo. Es, hermanos, totalmente muy interesante que tomemos en cuenta lo que aquí el Señor está diciendo cuando llamaba a los hombres que Él escogió y le decía a ellos que le siguieran. La determinación sígueme es realmente muy profunda. Me quedo acá con la ayuda del Señor. El próximo miércoles 3 de julio, año 2024, estaremos estudiando aún mucho más de este mensaje del costo de ser discípulo. Nuevamente, pues, les agradezco a ustedes por dedicar su tiempo al estudio de la palabra de Dios. Recuerden que los días lunes, a través de Mensaje para Salvación, a través del Alumbrador Cristiano y a través de nuestro sitio web www.iglesiadecristo.xyz, apenas este lunes 24 de junio he iniciado el estudio sobre la epístola de Santiago, de manera pues que les invito a unirse pues a esta audiencia de los días lunes a las 5 de la tarde, hora de El Salvador. Y otra cosa más que les suplico, que si ustedes lo estiman a bien, compartan estos mensajes con todos sus contactos que usted tiene. Muchas gracias, que el Señor les bendiga muy inmensamente. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos agradecimientos especiales por el estudio de tu palabra, por lo que implica para nosotros como hijos e hijas tuyos, el seguirte. Seguirte a ti es lo más grande que puede haber en esta vida, pero debemos seguirte de acuerdo a tus sagrados preceptos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.